Buenos días. A algunos de ustedes los conozco, algunos no me conocen y los conozco a ustedes. Yo soy Francisco Rosas, soy presidente del Comité de Ética e Investigación del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Les doy la bienvenida a esta clase magistral. El Comité de Ética e Investigación, además de esta clase magistral, va a tener todo una serie de sesiones temáticas, de conferencias, de foros y demás. Que bueno, ahora que tenemos sus correos electrónicos, les vamos a mandar por esa vía la invitación. Y también un tanto más de información para que sepan pues qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, quiénes somos las personas que integramos el comité. Y bueno, para no hacer más tardado el inicio de la clase magistral, pues me toca presentarles a un amigo bastante querido que conozco, te va a parecer un poco extraño lo que voy a decir, pero te conozco hace 10 años. Sí. Pues, es una persona estudiosa de la historia, de la antropología y bueno, de algunas otras disciplinas que bueno, ahora él mismo se presentará. Él es Ángel Cristian Luna Alfaro, es un investigador desde mi perspectiva brillante, ha trabajado temas muy sensibles como el asunto de las religiones, los grupos minoritarios, el comercio sexual, la trata de personas. Y bueno, la idea de invitarlo el día de hoy es que nos comparta su experiencia como investigador y la manera en la que él ha manejado pues, este tipo de enfoques desde su disciplina antropológica, la manera en la que ha incluido la visión ética en su quehacer como estudioso social, ¿no? Como estudioso de las dinámicas sociales. Entonces, sin más por el momento, te agradezco profundamente el hecho de que hayas venido, con la disponibilidad que lo hiciste y siempre con estas ganas de entregarte a los demás, que desde luego es algo que creo siempre agradecemos, ¿no? Esta es tu casa. Gracias. Que no sea la última, no es la primera, pero que no sea la última vez. Y bueno, vamos a prepararnos con mucho gusto a escucharte. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Pues también devuelvo el agradecimiento con Francisco, ¿no? Nos conocimos en situaciones y en terrenos ajenos al estado de Veracruz, Sí. al igual que Julieta, hace 10 años en el estado de Oaxaca. Pensábamos otras cosas de la vida, ¿no? Éramos diferentes. Y bueno, pues estoy muy contento de estar esta mañana con ustedes. Ya les comentaba que me desvelaron mis vecinos. Inquietos ellos con su sexualidad y otro tipo de circunstancias que de repente uno acaba enterándose aún sin querer. Y bueno, son de esas cosas que yo creo que uno se va llevando a la tumba, ¿no? Sobre lo que implica. Yo creo que era gente del Bajío, se escuchaba su acento. Pero de eso no se trata la experiencia del día de hoy. Difícilmente les voy a decir a personas que ya son iniciadas, ¿no? Y que tienen ciertas experiencias de vida, qué es esto de la ética y demás. No voy a perder mucho el tiempo en conceptos y planteamientos que de alguna manera creo que conocemos. Como yo le mandé un resumen aquí al doctor Francisco sobre lo que intentaría que se trataría esta experiencia, ¿no? De 3 horas, y la idea es hacer el esfuerzo de resumir casi 20 años de trabajo y de idas y vueltas en algunas partes de este país, Centroamérica y el Caribe, comenzando como historiador en el 96 al 2000, fui esa generación, pertenecí a esa generación y entonces yo estudié la licenciatura en historia en primer término, ¿no? Entonces, además aprendí el esquema positivista para intentar hacer pues mis pesquisas y demás, y mis profesores me decían que ninguna opinión valía, ningún sentir, solo lo que te dice el documento, ¿no? ¿Les suena familiar el asunto? ¿Sí? Si no viene en el documento, si tú no planteas en qué caja lo encontraste como historiadores, ¿no? En qué archivo, de qué año, el periodo y demás cosas, tu percepción, lo que te hayan hecho los hongos que te quedaron en las manos y lo que se te haya metido a los pulmones, ¿no? Y demás cosas, eso no cuenta, ¿no? Además de las y unos aspectos que uno tiene que ir aprendiendo de sus profesores, de cuánto tiene que ser la mochada
para que el custodio te pueda dar los archivos más importantes, no los que tiene acceso la gente, ¿no? Y a partir de ese tipo de asuntos uno va aprendiendo ética en su terreno, ¿no? A mí me gustaría que intentáramos hacer una breve presentación porque más allá de Francisco y Julieta, pues no conozco a la mayoría, aunque hace un momento tuvimos una breve experiencia sobre los avances de investigación de la compañera que ya se escapó. Yo creo que con justa razón. Entonces, si les parece, jugamos un ratito, ¿les gustaría? ¿Sí? Para conocerles un poco en términos, sobre todo de un planteamiento que a mí me parece importante, ¿no? Que es detectar nuestros prejuicios. A partir de los prejuicios generamos también ética. Entonces, se vale comenzar a hacer la presentación basada con aspectos positivos y negativos de nuestra personalidad, en nuestros nombres, basados con la primera letra de nuestro nombre, o también podemos utilizar el apellido. Entonces, yo me llamo Ángel Cristian Luna Alfaro. Yo creo que voy a tomar la C. Entonces, puedo reconocerme como una persona cariñosa, pero también muy criticón. ¿Quién quiere seguir? Pueden levantarse, decir su nombre y entonces hacer esa ambivalencia. Bueno, yo soy Francisco Rosas, yo soy feo y feliz. Muy bien. ¿Quién más? ¿Sí? Yo soy Mirna Jiménez y soy maternal. Muy bien. Maternal, podríamos pensar en otro aspecto más. Supongo que la cuestión positiva, digamos, es el hecho, o también puede ser bastante ambivalente el asunto, claro. ¿no? Efectivamente. Ok, Mañosa. podemos dejarlo. Mañosa, muy bien. Gracias. ¿Sí? Margarita, Ujú. y utilizo la C de canal. Ok, También soy cariñosa y soy capaz. muy bien. ¿Habrá algún aspecto en términos de prejuicios o negativo con una... Con la con C. la letra? Ajá. O con un apellido que quieran. Que no sé. Por ejemplo, soy demasiado exigente, pero no se apega a ninguna de las letras del... Ok, O bueno, con Edith, Ajá. exigente. muy bien. Gracias. ¿Quién más? Tengo mucho. Yo soy Maribel Moreno Castro y soy maravillosa, pero también mamona. Muy bien. Qué bien, gracias, qué divertido. Adelante. Yo soy Socorro Herrera y soy simpática pero muy soberbia. Excelente, gracias. ¿Alguien más? Desde donde está sentado, porque además también observo que este proceso también tiene que ver con nuestras posiciones políticas, que deseamos que las y los demás escuchen de nosotros. Y por eso creo que cuesta un poco de trabajo, ¿no? ¿Sí? Buenos días, yo soy Ignacio Cubillas, tomando la C soy muy curioso, pero también soy muy codo. Muy bien. Y eso está muy bueno de tomar en cuenta cuando lo invitemos a... por los tacos, ¿no? ¿Alguien más? Otra valiente. Yo soy Sara Calderón y soy sincera y soberana. Y severa. Muy bien, gracias. Veo... Bueno, a ver, yo. Adelante. Mi nombre es Karina Martínez Vera, voy a tomar la M. Yo soy metichona, Ok, quiero andar solucionando todo. muy bien. Y meticulosa, Muy bien. como positivo. Gracias. ¿Alguien más? Yo, pero no combino las letras, pero soy sensible Ajá. y soy aguda. Ok, ¿y su nombre? Verónica, perdón. Muy bien. Bueno, excelente entonces. Adelante. Estábamos esperando al compañero, ¿no? ¿Te toca, te toca? Sí, sí, a él no, habíamos dicho que quienes venían a esta hora les tocaba la comida, entonces
son más bienvenidos aún. No es cierto, adelante, Bienvenidos, pásense. por favor. Tomen asiento, estamos jugando un rato. Ok, ¿alguien más? ¿Puedo hacer alguna pregunta en medio del asunto? ¿Alguien quiere compartir cómo se siente, tanto de los que participaron como quien todavía no se ha animado a decir nada de sí mismo? ¿Cómo se siente? No qué piensan. Bueno, a mí me gusta mucho este tipo de cosas, y sobre todo me siento a gusto porque me gusta el título, Bien, acertijos y retos éticos, que es algo que como académicos, como investigadores, nos gusta hacer. bien. Entonces estoy muy a gusto. Y Le además, agradezco sí, mucho. compartir aquí con varios compañeros que a veces no nos vemos Ujú. por nuestro trabajo, entonces más placentero. Aún mejor. Sí. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera compartir cómo se siente? ¿Yo? Sí, adelante. Estoy muy contenta porque hoy el día estuvo precioso y porque cuando desperté dije, ay, yo voy a compartir con un montón de gente que no conozco ¿Sí? y la energía que usted está generando en este salón está siendo muy bonita, la siento de un color azul intenso Gracias. y la verdad yo le agradezco mucho eso. Nos va a traer 3 horas de paz, relax y mucha felicidad. Qué bueno, haré el mejor esfuerzo. Que si ya con la idea de que esto es clase magistral ya me sentía yo nervioso, pues ahorita con lo que me voy a decir, sí, ya estoy cruzando los dedos a ver si logro eso, ¿no? Pero gracias, es un buen deseo y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que mantengamos el asunto así. Bien, ¿alguien más quiere compartir cómo se siente con lo que ha escuchado o con lo que dijo? Adelante. Bueno, estaba un poco nerviosa. Yo soy parte de un equipo de gestión de la Universidad Veracruzana. ¿Sí? Entonces, en este sentido de la parte de la gestión, de la parte académica, de la parte de investigación, como estamos separados, ¿Sí? entonces se ha creado como una idea de que obviamente en cada área se hace el trabajo pertinente. Yo soy parte del equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales Bien. y en lo personal me interesa mucho escuchar, conocer, precisamente porque creo que lo que se puede desarrollar desde ahí, en el ámbito de la investigación, puede ser bastante amplio. Y ahora mismo ya no me siento tan nerviosa. Al contrario, contenta también de estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Gracias por lo que nos comparte. ¿Alguien más quisiera mencionar su sentir? Como que también lo podemos fusionar un poco con el pensamiento que es difícil disociar, ¿no? Hace un momento sigo sintiendo la ausencia de ella, ¿no? ¿Lorena se llama? Patraca. Es que no se inscribió y por lo tanto no puede venir. Ah, Se vaya. pasó a inscribirse Ni y hablar. entonces se llenó el cupo que no puede. Bien, si me permite hago un resumen así. Lorena nos presentó su avance de investigación, creo que es de nivel maestría o doctorado. Ok. Bueno, no, ella es de licenciatura y apenas va a sacar su examen a la maestría. Válgame Dios. Sí. No, pues está más chido todavía. Sí, ella es una niña de licenciatura que está haciendo el servicio social conmigo. Bien. Bueno, ya no les voy a contar todo el chisme, ¿no? Pero la idea es que tuvimos una persona muy brillante hace un momento aquí que nos exponía su trabajo de investigación. Y bueno, aunque yo quise intervenir en varios aspectos, ella, para tratar de resumir su trabajo, tiene que ver con detectar niñas y niños que tienen, ¿cómo se llama esa referencia? Índice de masa corporal elevado. Índice de masa corporal elevado. En mi tierra les dicen gorditos y gorditas, ¿no? Bueno, una referencia antropológica, ¿no? Esa es la referencia científica. Aunque ya me imagino yo en el barrio, ¿no? Que un chamaco te dice, ¡hey! Tú que tienes el índice de masa corporal elevado, ven para acá, ¿no? Otro país sería ¿no? Pero eso nunca va a suceder. Ok, pero fuera de preguntarle otros aspectos a la compañera, yo le pregunté algo que no resolvió en su momento porque tampoco era el objetivo,
pero sí le dije, bueno, ¿tú cómo te sientes al tener cerca de ti una persona que tiene índice de masa corporal elevado? ¿Cuál es tu posición, ¿no?, como ser humano ante alguien que es así, ¿no? Y bueno, en su momento no hubo respuesta, yo más bien le encargué esa pregunta para la vida, ¿no? Y el enfoque que yo pretendo plantear tiene que ver, bueno, vengo también contaminado un poco con los estilos de trabajo que tienen en León, Guanajuato y en otras partes del Bajío mexicano, en donde la gente está ejerciendo una pedagogía lúdica, ¿no? Y me ha parecido muy interesante porque entonces yo pensaba que era un docente más o menos movido y que a la gente procuraba yo interesarles con los temas, pero cuando conozco este grupo de gente que está trabajando, me doy cuenta que me quedé instalado como hace 3 siglos más o menos, ¿no? Ellas y ellos están manejando un sistema en donde casi todo es juego, ¿no? O esa es la percepción que yo tenía, ¿no? Pero más bien tienen un objetivo muy interesante de impactar en los sentidos, de tal manera que podamos entonces también ir aprendiendo así con H, ¿no? Otros temas que nos podamos llevar también en el cuerpo, ¿no? Y eso me ha gustado mucho, aunque estoy haciendo mis pininos al respecto de ello. Estoy tratando de implementar su estilo y muy primitivo, muy a mi estilo también. Me parece muy importante preguntar entonces cómo nos vamos sintiendo. Y agradezco mucho que hayan compartido ese aspecto ahorita conmigo. Yo tengo una formación dual en historia y antropología. Soy etnohistoriador, ¿sí? Hubo un momento de la historia en donde metodológicamente no pudimos resolver la historia de las y los otros. La historia surge con un prejuicio muy grande y entonces divide al mundo en 2 planteamientos: las culturas ágrafas, las culturas ahistóricas, ¿no?, y las culturas que sí tienen historia. Y esa es una bronca muy fuerte que Occidente nos ha heredado, ¿no? Sabemos cuáles son las culturas que no tienen historia y las que sí tienen historia desde la visión occidental. ¿Alguien tiene alguna idea? Pues pones la primera diapositiva, por favor. ¿Alguna idea así como empírica? ¿Qué serán esas culturas que sí dejan historia o que sí hacen historia y aquellas que no lo hacen? Es un prejuicio del tamaño del mundo que los occidentales crearon, ¿no? Los griegos, los romanos. Sí, no, pues para empezar eso sería imposible, ¿no? Porque ¿cómo no crear historia? Sí, ahorita lo podemos reflexionar de esa manera, ¿no? Pero a mí me educaron de esa forma, Francisco. Sí. O sea, yo me aventé 4 años en la licenciatura sentado, ¿no?, con profesores que tenía yo aquí enfrente y nos trataron de convencer durante 4 años que había sociedades con historia y otras que no. Y entonces nos dedicamos a estudiar los que generaron historia. Y yo pensé 4 años, ¿no?, y un poco más de tiempo que yo ya sabía historia, porque además me dieron un certificado que aguantaba todos mis prejuicios, ¿no? Usted no sabe, aquí está mi cédula. Antes la traía en la cartera, ahorita ya no la traigo, ya no sé ni quién soy, pero en aquel tiempo estaba muy convencido de que yo era eso, ¿no? Para Herodoto, para Tucídides y para varias cosas, y para muchos machos que tuve que leer, muchos hombres, la historia en primera la hacían los hombres, ¿vale? Y eso está muy canijo, y eso tiene sus implicaciones éticas, ¿no? Las mujeres invisibles, omitidas completamente de casi todo el discurso histórico.
Y olvidémonos de toda la diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres pensamos que somos los únicos que podemos ejercer razón, ¿sí? Y el mundo de las mujeres es de los sentidos, ¿no? Y entonces están en la casa, entre otras cuestiones más, y no están tomadas en cuenta, ¿no? Ese es un primer punto. El otro punto es escribir, ¿sí? Las culturas que dejan historia son aquellas que escriben y que yo como europeo entiendo, ¿sí? Todo un sistema, ¿no? Pensado en las lenguas que se conocían en aquel tiempo. Esos son los puntos esenciales. Entonces, toda cultura, desde el planteamiento positivista de aprender la historia que yo aprendí, todos aquellos que escriben, entonces son históricos, ¿sí? Y quien no escribe, quien no ejerce poder, quien no es hegemónico, no es histórico, ¿sí? ¿En qué se parece este planteamiento que estoy mencionando a lo que ustedes viven profesionalmente? En todo. ¿Sí? Bueno, si alguien lo repite de nuevo, me va a dar algo, ¿no? Pero, ¿sí? Que es reconocido en la ciencia todo lo que es positivista. Ok. Por ejemplo, la metodología cualitativa no es tan aceptada. Y de hecho luego tratan de encajonarla en lo positivista, ¿no? Bien. Ok. ¿Alguien más que quisiera mencionar algo? Adelante. Sí, bueno, hay otro prejuicio que tuvo la historia. No solo los que escriben son históricos, sino que no hacen historia, cuando se empezaba a valorar un poco que los hechos correspondían a la realidad. De hecho, yo he llegado a escuchar historiadores o expertos de historias que dicen Tucídides, Heródoto no eran historiadores, eran cronistas. Claro. Con esa idea que tenía que corresponder a los hechos. Sí, porque no egresó de la universidad. Creo que actualmente ya se rompe con eso, ya se valora un poco la crónica o lo que alguien pueda reportar, pero también es un prejuicio que parte mucho de los académicos. Bien. La exigencia de que corresponda a algo antiguo. Gracias. Entonces la ética tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿no? No. A ver, pensemos ese punto, ¿no? O sea, para ser ético también tienes que ser hegemónico, y por ejemplo en este caso sí tener, yo también llegué a pensar lo mismo que acabas de mencionar, ¿no? Heródoto pues no pasó por la universidad, nadie le dio un certificado, ¿no? Quién sabe si llegó a tener un curso de metodología, ¿no? Y por tal motivo sus trabajos nunca fueron objetivos, ¿no? Que es lo que también buscamos en el ejercicio científico, ¿no? ¿Sí es así, más o menos? ¿Sí? Ahorita le voy a preguntar qué es eso de la objetividad. Estamos encajonando ya y volvemos a lo mismo que usted planteaba, esa situación de cualitativo y cuantitativo, dos caminos que se han adoptado al decir Heródoto, como no tenía esta formación, no es válido. Eso no es del todo cierto. La historia también nos presenta una serie de hechos, de personas, mejor dicho, que hacen investigación y no necesariamente tienen una formación avalada por un título. Y eso no quiere decir que no sigan, yo diría, si hablamos de ética, ciertos valores o ciertas normas que los rigen, y no quiere decir que el resultado de esa investigación sea favorable o desfavorable a lo que buscaba, no quiere decir que no sea válido. Efectivamente. Entonces, aquí yo lo veo como eso que dicen de Alicia en el País de las Maravillas. Hay muchos caminos y unos solamente han sido explorados. ¿Cuántos? Yo creo que no sabe que se está construyendo. Es una bola de nieve, ¿no? En el siglo XIX, entonces, Europa, algunos países europeos comienzan a descubrir que no están solos, ¿no? A pesar de que todos sus discursos los generan desde ahí, comienzan a viajar aún más, ¿no? Claro, previamente lo hicieron e inventaron el continente americano, ¿no? Y también inventaron su noción de África y la noción de Asia, ¿no? La inventaron, no la descubrieron, ¿no? Y aquí quiero sacar la tesis
de O'Gorman. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? La invención de América. Se los recomiendo, es una cosita de nada. Su tesis, ¿no? Cuando llega él de refugiado de España, ¿no? Con ascendencia irlandesa, él plantea como su tesis esencial, y bueno, yo comienzo mis cursos de historia del continente americano con la noción de que entonces inventaron, ¿sí? Así como nosotros inventamos nuestros sujetos de estudio, ¿no? O ahí están. La objetividad, perdón, adelante. Hay una por ahí cuando dice, los europeos inventaron América o se inventaron África, pero no, el territorio, los países ya existían. Llegó alguien o de ahí mismo pensaron que podían existir otros países y bueno, existen científicos que estuvieron en ese estudio, pero el hecho ya estaba, los países ya estaban, no se inventaron. Pero es una cuestión discursiva, narrativa. Es como pensar que nada existe si no se le da un nombre y un sentido. Sí, claro. en realidad yo invito a reflexionar porque difícilmente les voy a decir qué hagan con su vida profesional, ¿no? Dios me libre de decirles cómo hacer las cosas, ¿no? Ojalá y pueda yo cumplir el asunto del bienestar que comenta la compañera, pero además como que nunca me voy a quitar encima la intervención de tan grande expectativa. Pero también es esta idea de invitarles a que nos vayamos con una acumulación de interrogantes, ¿no? Hay dos planteamientos, dos polos: el descubrimiento o la invención. En esos dos escenarios se movía O'Gorman, ¿no? Y él decía, pero ¿cómo descubrir si ya estaba? Como dice usted, ¿no? Sin embargo, aquí pienso que la mayoría llegó con invenciones al respecto de mi persona. ¿No? Ha de ser bien mamón, ¿no? Clase magistral, quién sabe, ¿no? Cómo vendrá vestido, cómo hablará, qué flojera, qué sé yo, ¿no? Don doctor, ¿no? Viene de la UDG, o sea, allá son bien mamones, no sé, ¿no? Soy veracruzano, soy de Acayuca, pero pues tuve empleo allá y allá estoy, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con mi persona, sino con ustedes, ¿sí? Con sus éticas y con su posicionamiento político, con sus privilegios, con sus carencias y con todo lo que implica la humanidad, ¿no? ¿Alguien quiere reflexionar sobre esto? Yo tengo una pregunta que es para ti. Dices que lo que se piense de ti tiene que ver más con lo que piensa que contigo. Pero ¿qué tanto yo entiendo que la sociedad y los demás piensan de ti? ¿O cómo lo has tomado? ¿Cómo te has apropiado? Bueno, es parte de mí, ¿no? Eso también va determinando mi identidad y las formas en que también yo pretendo moverme. Soy antropólogo. Entonces, cuando voy a un escenario me disfrazo en muchos sentidos, ¿no? Porque aquí creo que el planteamiento medular de una experiencia como la que tengo es que si generamos protocolos conscientes de ética, también tenemos protocolos de seguridad, ¿sí? Que creo que es de las cuestiones más importantes cuando un ser humano trabaja con otros seres humanos. Y no solamente en términos de seguridad porque no nos vayan a levantar o nos destripan o alguien nos haga daño o lo que sea, ¿no? Sino seguridad también emocional. Y bueno, sí me impacta lo que digan, lo que piensen de mí, ¿no? Y eso en estos momentos de mi vida pues no hay problema, lo acepto, ¿no? ¿Sí? Yo así rápidamente nada más reflexiono sobre esta cuestión de la construcción en invención. Yo una de mis líneas de investigación fuertes es la psicometría. Bien. Entonces, pues evidentemente cuestiones relacionadas con la medición y la caracterización, pues lo más positivista, lo más cuantitativo que uno pudiera pensar, ¿no? Entiendo. Si uno se remonta un poco a la cuestión histórica, por ejemplo, las pruebas de inteligencia que mencionó Binet, ¿cuáles eran los objetivos o cuáles eran las ideas?
La idea principal de él era proporcionar ayuda a los niños que no pudieran hacer lo mismo que sus pares escolares. Esa era la idea que lo motivó y pensó, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver qué pueden hacer los niños de ciertas edades. Y si hay niños de esas edades que no pueden, entonces ellos tienen una puntuación menor en la prueba y van a necesitar ayuda. Entiendo. El problema es, cuando esto se lanza, cuando otras personas inmediatamente dicen, estos niños aquí que salen bajos, pues son tan inteligentes, tienen debilidad mental, ellos no deben estar aquí. Ellos son las etiquetas que les fueron: idiota, estúpido, imbécil, de acuerdo con su grado de retraso, estigmatización, cosificación inclusive en algunos casos. O sea, de toda la construcción que intentó hacer el INEC para ayudar a niños que tenían una situación de desventaja, se convierte en una serie de calificativos inventados que no tenían nada que ver con lo que él planteaba, para venir a inclusive excluir, claro, en muchos casos. Entonces siempre está esa dicotomía entre lo que inventamos y entre lo que descubrimos. Él evidentemente descubría niños con problemas para proporcionarles una educación adecuada a ellos, pero otros inventaron que podían discriminar, que podían hacer toda una serie de cosas convenientes para sus propósitos políticos. Entonces, inclusive con cosas que aparentemente son tan objetivas desde un punto de vista occidental, se puede hacer una desvirtuación inmediata. Sin embargo, si me permite, agradeciendo la intervención, ¿no? Supongo que en el proceso en que usted ha hecho sus trabajos de investigación e incursión con estas características, usted ha ejercido ética, ¿sí? Y ha estado siempre convencido de que ha cuidado ese aspecto, ¿no? Pero se ha ido enfrentando a que hay instituciones y circunstancias que tienen otra ética y que acaban entonces probablemente tergiversando los resultados o los utilizan para otros fines. Todo el tiempo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿sí? Me llama la atención ahorita lo que dijiste, otra ética. Creo que no puede haber otra ética, la ética es única. ¿O qué fue esa interpretación? Bien, creo que poco a poco voy a llegar a la respuesta. No va a ser una respuesta contundente, ¿no? Sino más bien es la invitación a pensarnos en plural, ¿sí? Si me permiten continuar en el sentido de seguir reflexionando de que en Occidente entonces ya estaban convencidos de que existía una historia y un solo discurso y una sola propuesta ética, ¿no? Ya habían planteado entonces que quien no escribe es ahistórico, es primitivo, es salvaje, es alguien que incluso no tiene alma, ¿sí? Y eso tenía unas implicaciones tremendas, ¿no? Cuando llegan a este continente, de las primeras discusiones que comenzaron a tener en el mundo ético, que estaba íntimamente relacionado con la cuestión religiosa, ¿no? Y yo creo que más que ético era moral, ¿no? Era tratar de determinar entonces si nosotros, si la gente que vivía o nuestros antecesores tenían alma, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo resolvieron el asunto? De hecho fue una gran discusión, tuvieron que ir más de un sacerdote y misionero a Europa y tratar de convencer al Papa en su momento, ¿no? Y a otros personajes más, en discusiones de días, álgidas, ¿no? Para tratar de determinar si efectivamente la gente que vivía acá tenía alma y por tal motivo valía la pena evangelizarlo, ¿no? Es decir, hacerlo un ser humano. De ese tamaño eran las cosas, ¿no? Y ahí habían dos proyectos éticos, ¿sí? Si no hay seres humanos, ¿para qué invertimos? Hay que matarlos a todos, ¿no? Porque pues es lo mismo que fuera un venado, o que fuera un xoloscuintle, o cualquier cosa, no tiene alma, entonces no hay ningún conflicto, ¿sí? En ese tiempo no había grupos pro vida, ni nada que pudiera defender entonces la vida de nuestros connacionales que todavía no habían nacido, ¿no?
¿Alguien sabe cómo resolvieron el asunto? Y después de días de discusión, el Papa procura detener el proceso y pregunta, ¿y esta gente que está allá? Que en 2 o 3 ocasiones he visto, ¿no? Porque Colón llevó a algunos a Europa, preguntaba, ¿ríen? Pues yo creo que sí, se codeaban ellos, sí ríen, sí, lo sé. Sí ríen, sí. Entonces, tienen alma. Favor de pasar la empresa, evangelizarlos, y supongo que ya viene el fin del mundo. ¿Por qué pensaban que venía el fin del mundo y por qué consideraban que era importante estar en un proceso de meter a todos al cristianismo? Tenían que hacerlo pronto. ¿Alguien ha leído su Biblia? ¿Por qué pensaban Que venía el fin del mundo. Y entonces tenían un compromiso ético de salvar a todas esas personas que ya habían comprobado, según la NBA, la CONCACAF y el Vaticano, que ya teníamos el certificado. Él empezó a firmar y dice, no, sí, todavía no conozco ese lugar y nunca iré, pero sí son gente, ¿no? Pero para que sean mejores gentes, deben de aceptar a Jesucristo, ¿no? De la manera en que ya conocemos, ¿no? Bueno, pero entonces la gente pensaba que ya venía el fin del mundo. ¿Alguna vez han leído el Apocalipsis? Sí, pero es que pues, todo lo que dice ahí puede ser siempre interpretado como que siempre está el fin del mundo a la vuelta de la esquina. Sí, aunque hay un planteamiento muy particular, que por eso muere mal don Cristóbal Colón y se encierra, porque él pensaba que ya estaba, ¿no? Al fin. ¿Sí? No, también hace de mano porque también he leído las escrituras. Sí, sí. También es Bien. ¿Usted? Parece que vi que levantaron la mano. ¿No? Ok. Bueno, hay una partecita, yo no recuerdo muy bien el capítulo, el versículo y todo eso, porque no es domingo, ¿no? Pero cuando ya todo el mundo sepa de la existencia de Jesucristo, vendrá el juicio final. ¿Sí? Por eso ha habido muchas ocasiones en que la gente se pone muy loca, ¿no? Y piensa, ¿no? Por ejemplo, la invención del internet y demás, en su momento las personas pensaron que ya por ahí venía, ¿no? A inicios del siglo XX, cuando los Lumière comenzaron a venir a México, ¿no? Invitados por don Porfirio Díaz, la gente se suicidaba masivamente, ¿sí? Y hay un montón de registros históricos, aparte de que sacaban su pistola y comenzaban a guerrear con quienes veían en las pancartas porque pensaban que eran reales, ¿no? Uno de los efectos más importantes era el suicidio masivo que tenía la gente. Decían, ahora sí, ya nos cayó el chahuistle, ¿no? Ya todo el mundo se va a enterar que el Señor Jesucristo pues vive y reina y todo lo demás, y entonces es el fin del mundo, ¿no? Ok. Que esta es una condición compartida casi por todas las religiones, no exclusivamente. Sí, sin embargo el cristianismo tiene una hegemonía. Sí, bueno, ahora en este contexto, pero por ejemplo nosotros acabamos de regresar de Mérida y fuimos a conocer la cultura maya. Bueno, hay cosas también ahí que tienen que ver con sacrificios humanos, con interpretaciones del mundo, que desde luego también en su momento y en ese contexto eran hegemónicas y que podrían, desde nuestra perspectiva actual de los derechos humanos, ser interpretadas como sanguinarias. Sí, desde luego, ¿no? Y también ocuparon sus libros sagrados para interpretar que el fin del mundo venía porque Quetzalcóatl llegaba de nuevo, ¿no? Con los hombres barbados y demás. Cuando los europeos estaban ya bien convencidos, ¿no? De que había una sola historia, comenzaron a darse cuenta que eso no era cierto, ¿no? Y entonces tuvieron que retractarse y darse cuenta que no había una sola historia, sino que existen varias, ¿sí? Y tuvieron que reescribir entonces muchos aspectos, retractarse y comenzar a plantear que no existía, que su ética no era única, ¿no? Y entonces surgió el método etnohistórico, ¿no? Que tiene que ver entonces con averiguar la idea de que
Los demás tienen otro tipo de códigos para comunicarse y dejar huellas en el tiempo. Pictografía y sobre todo historia oral. ¿Sí? Y de ahí nos viene la necesidad de pensar aspectos cualitativos como comunicación corporal, palabras, razonamiento, sentimientos y otro tipo de aspectos. ¿Sí? Y bueno, algo que también resulta de sumo interés es que comienzan a darse cuenta que las mujeres existen. Bueno, es el sarcasmo de la mañana, ¿no? Muchos machos científicos comienzan a ir al mundo y a darse cuenta que no solo existen, también piensan, escriben y forman parte de movimientos sociales, ¿no? Y comienzan a reconfigurar el mundo histórico. Me gustaría irme un poquito más atrás, estábamos ya mencionando el siglo XIX, pero nos vamos a la Ilustración, en donde creo que está posicionada todavía la mayor parte del sistema de investigación y pedagógico de nuestro triste país. ¿Alguien me quiere ayudar a la lectura de, al menos de este punto? La fuerza. ¿Sí? La fuerza de la Ilustración europea del siglo XVIII se basa en dos demandas incondicionales: la búsqueda del conocimiento científico, entendido como la única forma verdadera de conocimiento y como fuente única de racionalidad, y el empeño en el sentido de vencer la obscuridad, o sea, de desterrar todo lo que se considera no científico o irracional. Gracias. Ahí hay un montón de categorías bien complejas, ¿no? Lo no científico, lo irracional. ¿Qué otro aspecto por ahí detectan? ¿Sí? La idea de la verdad. La idea de la verdad, híjole. Cuando yo he presentado mis aspectos metodológicos para los proyectos, luego del CONACYT y todas esas cosas que piden, ¿no? ¿Y cuál es tu muestra representativa, joven? ¿No? Y yo con cara de ayudante de Santa de los Simpsons, ¿no? Así como, no entiendo, ¿no? Era algo que hace rato también escuchaba de Lorena, ¿no? Es que se han hecho investigaciones con más de 800 personas, ¿no? O algo así. Y yo pensando que mi tesis doctoral la hice basada con 2 historias de vida, ¿no? Y uno va haciendo trabajos y te vas formando, ¿no? Con otra ética, ¿no? Pensando que con media hora de incursión que tienes con un ser humano puedes hacer algo, ¿no? Es más, casi se convierte en tu deber, ¿no? O lo que podría implicar todo un fin de semana de convivencia en un ritual, ¿no? Donde te sugieren el consumo del peyote, ¿no? Para ir al inframundo, y entonces te levantas y escribes sobre ello. ¿Qué tan ético es eso, Ángel Cristian? Fue una pregunta de mi madre. Porque ¿alguien quiere preguntar o reflexionar algo sobre esto? ¿Quién sigue convencido de que está haciendo un trabajo de investigación en el cual busca la verdad, la objetividad y ejerce la ciencia? Pueden levantar la mano. ¿Cuántas veces le han llamado la atención a sus estudiantes o a sus compañeras y compañeros porque lo que está haciendo son narraciones, son cosas que no están basadas en cuestiones científicas y objetivas? No. Yo lo he hecho. ¿Sí? Sí. Muy bien. Es un primer paso para muchas cosas interesantes de la vida. Hubo un tiempo en donde yo lo hice también, ¿no? ¿Cuántas racionalidades conocemos? En este discurso, ¿cuántas mujeres, si vivieran en el siglo XVIII, se verían reflejadas? Era no tomar en cuenta más de media humanidad, ¿no? Todos los saberes perdidos, ¿no? Bien. ¿Alguien quisiera reflexionar sobre esto? ¿Sí? En algún tiempo yo llegué a pensar que todo lo que estaba escrito era la verdad. Bien. Si estaba en el libro, era verdad. Claro. Pero al pasar de los años me di cuenta que coincido más con la gran filósofa cubana Niurka, que esta es solo mi verdad.
Muy bien. Creo que ya hasta 2 libros tiene, ¿no? De hecho, publicó un libro que se llamaba así, ¿no? Mi verdad. Muy bien. Esto es, pero no solo, es que cuando hablas de esto me pongo a pensar, por supuesto es una barbaridad pensar en que solo lo científico y bajo un criterio de verdad que por supuesto es hegemónico podría funcionar como el punto de partida de todo lo que es o no válido, ¿no? Porque desde luego en nuestra cabeza está la libertad de no asumirlo como tal. Sí. Tenemos esa libertad de decir, bueno, es que no necesariamente es así, ¿no? Porque desde luego yo creo que cualquier persona, al menos en el ámbito de la psicología, que se ha dedicado a investigar psicología, pues sabe que tratando de hacer objetivo el conocimiento, pues hay muchas cosas que se pierden, y lo reconocemos perfecto. La cuestión también es que las instituciones que nosotros estamos rodeados de la necesidad de dinero, ¿no? Eso es algo que nos constituye. Claro. Necesitamos tener dinero. Muy bien. Y entonces algo que creo que hace poco platicaba contigo, hablando de cómo el dinero pervierte el actuar, ¿no? Y genera una ética Y también. genera una ética. El dinero genera una ética. Entonces, no me importa si yo puedo o no puedo. Si voy a tener un estímulo, me vale, ¿no? Uh-huh. No me interesa. No me detengo a reflexionar en las implicaciones de eso. Si me va a dar puntos, en el caso de la Universidad Veracruzana, si me va a meter al SNI, si me va a meter al SNI, si no va a amenazar mi estatus económico, entonces vale la pena hacerlo. Y eso es algo que también a veces, bueno, me parece a mí que es como la determinante principal, ¿no? Porque desde luego aquí haremos reflexiones que son desde luego valiosas en torno a la posibilidad de reconfigurar el pensamiento, ¿no? Pero detrás de todo esto existe el gran Dios, ¿no? Claro. Y ese gran Dios, ¿no? Digo, lo estoy poniendo en una analogía, ¿no? Ese gran Dios determina las relaciones. La ética y el dinero están íntimamente vinculados. Sí, son hermanos, ¿no? Yo diría que el dinero es padre de la ética en este mundo, ¿no? Desgraciadamente. Sí. No es algo con lo que esté de acuerdo, pero sí es algo que observo. Nuestra creatividad humana da para pensar en lo que se nos pegue la gana. Y si como eje central está el dinero, la posibilidad de argumentar en torno a lo que para mí es ético, porque es conveniente en términos económicos, es inmensa. Los mecanismos, y yo luego escucho estas cosas, me parecen una muestra de la creatividad humana de verdad sorprendente. Increíble y bella. Porque habla también de, bueno, yo como psicólogo yo digo, bueno, si para argumentar de esa forma, cuando detrás de ese deseo, desde mi perspectiva, es una interpretación y es una especulación, la reconozco como tal. Si detrás de todo eso está el querer dinero, ¿no? El querer como, sí, una ganancia, y mira todo lo que generas para poder defender eso. Qué padre, porque entonces también cuando hay un problema, ¿no? Que no tiene que ver con dinero, entonces también está esa creatividad. No nos habla más de esa capacidad humana, ¿no? Pero que muy pocas veces es cuestionada. La gente muy pocas veces se detiene y dice, a ver, ¿qué es lo que estoy queriendo en realidad? ¿Qué es lo que yo quiero en realidad? Ahorita me hiciste pensar en esos, los primeros días, ¿no? Cuando uno comienza a dar un curso en cualquier nivel educativo y que todavía, y sobre todo en los lugares pues más rurales o como le llaman desde la Ciudad de México, provincia, ¿no? Quienes vivimos y ejercemos nuestra labor en provincia, ¿no? Que me caga eso, pero bueno, esa cuestión, ¿no? de que nos digan, uno pregunta, bueno, ¿y por qué estás aquí? ¿Por qué viniste a estudiar la licenciatura en psicología? ¿Por qué quieres ser maestro en ciencias ocultas? ¿Por qué quieres ser doctor egresado de la Real Universidad de Catemaco, Veracruz? Porque quiero ser alguien en la vida. ¿Lo han escuchado? Todavía hay gente que viene con esa expectativa. Y yo, aunque trato de domesticar mis violencias, se me sale el sarcasmo de, bueno, entonces esta clase no es para fantasmas. Yo quisiera lidiar con personas que como sea ya medio se conciben de algo, ¿no?
Pero entiendo también su carga cultural, ¿no? O sea, entiendo lo que puede implicar para alguien que ha hecho su esfuerzo y sus padres, su familia se organizó para que pudiera agarrar su morral, como yo lo hice hace varios años, ¿no? Con el guajolote y el molcajete, llegar a la capital para rifártela y ser alguien, ¿no? En la vida, ¿no? Y entonces él llega con un proyecto ético que no tiene que ver con lo que acaba de describir Francisco, ¿no? Llega puro, llega todavía inocente, ¿no? Llega con el corazón en la mano, entregado, y comienza a plantar, pero se enfrenta a nosotros. Y ahí es donde la cosa truena, ¿no? Porque comenzamos a modificar esos corazoncitos, ¿no? Esa sangre que está latiendo, esas ganas de entregarse, ¿no? En el asunto de, mira, si tú le haces A, B y C, ya sale, ¿no? Búscale tantito esto y queda. No, pero yo quisiera leerlo bien, yo quiero encontrar la fuente verdadera, ¿no? Sí, pero tú acabas en 4 años la licenciatura. Son 2 años de maestría y aunque tú quieras hacer trabajo de campo de 5 años, eficiencia terminal. No suena. Y ahí hay 2 proyectos éticos, porque si yo no te titulo pronto, entonces yo me proyectaré como un profesor o una profesora no eficiente, ¿no? Gente que se ha tardado 7, 10 años en doctorarse y acaba haciendo trabajos increíbles que son referencias importantes para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pues no fue becado por CONACYT, ¿no? Entonces, la mayor parte de libros clásicos que leemos no tuvieron nada que ver con eso, ¿no? Bueno, ahí hay dos proyectos éticos. Maestro, ¿usted quería comentar algo? Algo relacionado con esa frase en particular. Sí, ¿le puedo aprovechar su intervención para la lectura del siguiente? No era para el siguiente, pero bueno. O sea, tomar como base una concepción única del conocimiento y de la racionalidad exige que se sacrifique todo aquello que no le es confort. Bueno, también viene a situación con esto. Me recuerda a una frase de la novela 1984 de George Orwell. ¿Sí? Donde está leyendo el protagonista principal un libro que explica cómo está organizada la sociedad y dice, los mejores libros son los que nos dicen lo que ya sabemos. Entonces, parafraseando esto para nuestro esquema mental, las mejores investigaciones son las que nos dicen las que ya sabemos, las que comprueban nuestra hipótesis, los que tienen tales antecedentes, tal metodología y tal procedimiento que se casa con nuestra manera de concebir la ciencia y nos da la respuesta que buscamos. Y por consiguiente, todo lo que no case con esa situación tiene que ser oscuro, irracional, no científico y por lo tanto sacrificable. Muy bien. Me recuerda tanto a las luchas bizantinas en su momento. Es la manera en que acaba usted de mencionar el asunto. ¿Por ahí había una mano levantada? Sí. Ahorita. Yo entiendo el punto de que un grupo de expertos que saben lo que hacen, los revisores de los papers de las revistas indexadas, tienen cierto esquema bajo el cual por revisar nuestros trabajos. Eso lo entiendo, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones políticas, económicas y demás. Lo que no me gusta es que se satanice, o parezca eso, ese conocimiento científico cuantitativo que finalmente, digamos que es el que nos ha llevado a que haya tecnología que nos sirve a todos, ¿no? Entonces mi punto es, a veces los métodos cualitativos, digamos, bien llevados, están bien y sirven para otra cosa y para otras disciplinas. Pero a veces, ¿cómo lo digo sin que se oiga? No, pues, que se oiga feo. Sí, que se oiga feo porque de otra manera difícilmente vamos a entender. Ya nos declaraste que tienes algo feo que decir, aunque no lo digas. Entonces, bueno, dilo. es que a veces parecieran meras ocurrencias, ¿no? Que hago una entrevista a profundidad o me organizo un grupito focal de 10 poquitos y entonces saco conclusiones
por ejemplo, lo de la entrevista a profundidad. Y digo, esto es cierto porque fulano lo dijo y fulano es el experto. Y eso es una falacia. Es decir, yo entiendo que hay que enriquecer la investigación con cuestiones más cualitativas, eso me queda claro, pero sin satanizar este conocimiento científico clásico, y si lo vamos a hacer de la otra manera, pues con reglas específicas que finalmente, digamos que han probado funcionar. Bien, yo agradezco mucho la oportunidad de que se pueda expresar, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Después de todo son dos proyectos que idealmente podrían complementarse, ¿no? Sin embargo, a veces podemos estar tan de nuestro lado, ¿no? Y entonces descalificar un trabajo del otro, ¿no? Creo que ahora hay que anexar también que quienes se sigue privilegiando el planteamiento a nivel internacional y en nuestro país, y quienes más reciben recursos al respecto son quienes modelan, quienes generan fórmulas, quienes tienen muestras representativas, entre otros puntos más. Entonces, la historia del posicionamiento cualitativo sí trae, ¿cómo le dicen actualmente? Sí trae un chairismo interno, ¿no? Que difícilmente va a poder quitarse ese pendiente emocional, ¿no? De, chale, pues a nosotros no nos meten a esto, nos van a considerar narraciones, ocurrencias, y planteamientos que difieren del discurso científico oficial, ¿no? Y por tal motivo se van a encontrar escenarios polarizados regularmente, ¿no? Hasta ahora no he encontrado escenarios institucionales donde hayan podido fusionar las cosas. Hay gente que sigue señalando, por ejemplo, que hay muchos conflictos que tenemos en nuestro país de carácter cultural, pero no anexan una visión antropológica, ¿no? Por ejemplo, dicen, es cultural, pero no hay metodologías para entenderlo, ¿no? Que también las tenemos, ¿no? ¿Usted quería comentar algo? Sí. Si me permiten, una experiencia que tuve que tiene relación con esos dos párrafos. Paralelamente trabajé en el Instituto Tecnológico de Veracruz, pues 100% basada en las matemáticas, y en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Pedagogía. Trabajando en el tecnológico, estuve en la coordinación de investigación educativa y me guié llevar a mis alumnos de lo que era cualitativa a observar un grupo durante todo el periodo escolar. Primero fueron las 2 primeras semanas de clases, que ellos pudieron entrar a todos los grupos de nuevo ingreso, y 2 semanas porque no había en esas fechas la lista de asistencia y pasaban como un alumno más. En otro momento, un mes antes de terminar las clases, eso nada más con la autorización del subdirector administrativo, y posteriormente presenté un proyecto de investigación etnográfica y me refutaron muchísimo el no tener variables, el no tener hipótesis, y no querían que hiciera yo ese trabajo. Hubo un maestro, un ingeniero, que en ese tiempo se estaba ofreciendo por primera vez una maestría en educación en Veracruz. Estaba él inscrito ahí y me comprendió y me defendió. Y bueno, aceptaron los demás que llevara yo a cabo esa investigación. Porque fue un hombre quien la defendió. Así es. Y eso es bien complejo. Hay que... bueno, perdón, si gusta usted concluir. Pude obtener recursos para un proyecto de la institución que en verdad fue muy difícil con quitar de Dirección General de Institutos Tecnológicos lo científico, lo que ahí dice la única fuente de racionalidad, y pude mantener a mis alumnos observando durante 2 años, claro, diferentes jóvenes, pero estuvieron como un alumno más en una clase durante todo el periodo escolar, y fueron observados 103 grupos, y el producto es 2 años de análisis de la práctica docente, donde se rompieron muchas barreras, y eso yo lo entiendo muy bien, que es muy difícil para nosotros, los del área de humanidades,
llevar a cabo la investigación cualitativa. Pero se tiene uno que mantener firmes. Me acusaron ante la delegación sindical que lo que yo estaba haciendo no era ético. Me dejaron de hablar muchos maestros, me tachaban, pero el producto fue muy bueno, hubo muchos cambios en la institución. Y bueno, una experiencia muy rica de cada uno de mis alumnos que estuvieron como observadores, entraron como no participativos, pero el mismo grupo los hizo que participaran igual que el maestro. Y en lo que ellos relatan fue que la experiencia que tuvieron equivale a 20 años de estar dentro del salón de clase en la licenciatura en pedagogía. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, es muy enriquecedor lo que nos comparte y valiente, ¿no? Porque el ejercicio científico sigue siendo también de machos en nuestro país. Quienes hacemos la ciencia esencialmente, los SNITRES y los eméritos en nuestro país son mayoritariamente hombres. Es una ética de hombres, es una ética que busca anular el pensamiento de las mujeres y otro tipo de circunstancias que usted nos acaba de evidenciar. Y es gracias a la intervención controversial de un macho que se puso a su lado, ¿no? Otro hombre, que su propuesta adquiere entonces racionalidad, ¿no? Porque primero eran ocurrencias de una maestra, ¿no? Y entonces ahí interviene un proceso bien interesante, ¿no? De lo que usted nos plantea. Mire, esa ha sido mi historia en todos los lugares donde yo he estado y peor cuando estoy en el escenario de mis colegas. Es todavía peor. O sea, los otros historiadores siguen pensando que quién sabe qué cosa hago yo, ¿no? Porque utilizo un método que tiene que ver con averiguar lo que siente la otra persona, ¿no? Pero todavía es más complejo el asunto porque hago juegos de tiempos. Yo trato de explicar un poco el pasado con lo que la gente siente y piensa en la actualidad. Mis colegas generalmente hacen un estudio sobre la práctica del ritual de la llevada de la Virgen, ¿cómo se llama una de las vírgenes ahí de tu tierra del Alvarado? ¿Alguna que lleven a pasear? La del Carmen, okay. Del Rosario. El inicio del ritual de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, en el primer tercio del siglo XVIII, en Alvarado, Veracruz, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿y eso como para qué? Y así se siguen produciendo un montón de cosas en nuestro país que son importantes, que son interesantes, pero desde las instituciones seguimos considerando entonces que generamos saberes supuestamente necesarios sin aplicar una ética reflejo. Ir a preguntarle a la humanidad si lo que yo estoy haciendo puede ser importante para ti, ¿sí? Que es lo que yo comencé a aprender en la ENA, ¿no? No podíamos salir a campo, no podíamos proponer un trabajo de investigación si no lo socializábamos con la humanidad primero, si no nos dábamos a entender con ellas y ellos y la gente dijera, yo creo que eso me va a servir, señor. Qué interesante, ¿no? Tener miembros de la sociedad civil, de diversas instituciones en auditorios llenos, ¿no? Que convocábamos y entonces exponíamos y el profesor comenzaba a checar, si usted no se da a entender con la humanidad, usted tiene un problema y entonces no puede entrar aquí. No estoy diciendo que eso sea bueno, ¿sí? Esto no tiene una carga moral, pero comencé a deconstruir mi ética, ¿sí? Porque yo pensaba que era el científico y entonces esto es lo que hago y lo demás es aguanten, ¿no? Si le entienden, ahí está la luz ilustrado, ¿no? Y tan, ¿no? Pero estudié en una escuela pública, me debo a la sociedad y aprendí esa ética, ¿sí? Entonces lo que yo haga hay que retribuirlo allá. Es romántico, ¿sí? Es romántico, es idealista, eso no sirve para el SNI, eso no me da puntajes, ¿no?
pero he preferido privilegiar eso. En un momento hablaré de lo que puede implicar entonces también relacionarme con quien vive en situación de prostitución y preguntarle si lo que estoy escribiendo le sirve en un entorno donde hay muchas mujeres que no saben leer y escribir. Bueno, ¿hasta aquí alguien quiere mencionar algo? ¿Vamos bien? ¿Gustan pararse un momento de su lugar? ¿Sí? ¿Nos paramos para estirarnos tantito? Ah, hay coffee break. Bueno, si me permiten, vemos un par de diapositivas más y salimos. ¿Vale? ¿Gustan pararse un momento de su lugar para estirarse o están bien? Quien quiera hacerlo, puede hacerlo. Y si tienen confianza con quien está al lado, pueden masajearle, pueden empujarlo un momento. Si alguien quiere todavía como más contacto corporal y necesita besos o apapachos, y si la otra persona se lo permite, también puede hacerlo, ¿no? Hay algunas cuestiones que vamos aprendiendo, nos vamos interrogando algunas cosas. ¿Va sirviendo esto? ¿Está haciendo un poco de interés? ¿Sí? ¿Hay algo que quisieran compartir? Ajá. Yo estudié economía. Bien. Y todo lo que usted está mencionando, yo de todo lo que he venido leyendo desde niña, la historia se repite y es recurrente, porque toda esa incomprensión permea toda la historia. Incomprensión frente a quienes ven cosas que nosotros no vemos, como Pasteur, a quienes sienten cosas que nosotros no sentimos, ¿no? Como Jesús o cualquier gran iniciado, o hasta grandes descubrimientos donde han pedido, como a Galileo Galilei, retratarse, ¿no? Entonces es algo muy recurrente, inclusive actualmente a personas que deciden no entrar al SNI porque no se ¿cómo? Sí, porque tienen una ética diferente. Claro, imposible, no puede ser. O sea, es dinero, como comentaba aquí el compañero, ¿no? Sí. O sea, es dinero y el dinero es poder. ¿Por qué? Porque es don caballero, don dinero, porque es un medio de cambio y el medio de obtener cosas por excelencia, pero de este sistema capital, ¿no? Del sistema capitalista, donde tienes que tener, si no, no eres. Entonces es compra, 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 esa es la racionalidad, ¿no? Porque si tú no compras y si tú vistes de manera sencilla, entonces no eres, porque necesitas un traje, no sé ni cómo se llama, Ferragamo o algo así, o unos zapatos de marca, qué sé yo, porque si no, no eres, ¿no? Entonces Carlos Marx decía, nadie es lo que dice que es, sino lo que es. Y yo creo que eso se está ahora actualmente ante este momento de desesperanza, nace mucha esperanza también, con todos los cambios que hemos vivido, desde cambios naturales, donde la naturaleza se enoja y dice, pues ahora ahí te va un volcán, ¿no? Y el ser humano se ve ante su pequeñez que dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Quién soy? Y volvemos a las preguntas originales o las preguntas que genera la filosofía de quién soy, para qué estoy aquí, hacia dónde voy, ¿no? Y yo creo que más que nada es hacia uno mismo, es decir, bueno, si yo esto lo hago por amor, que también es algo muy poco estudiado y que todo el mundo cree que sabe, pero lo hago por amor, pero eso no es amor, eso es interés porque no te genera dinero, ¿no? Dicen a las te personas, vas a morir de hambre. Exacto, te vas a morir de hambre, pero hay gente que se alimenta del sol o que pasa muchísimos años sin comer, ¿no? El famoso prana, y entonces ¿cómo? Ya no entiendo nada, ¿no? Sí. Pero yo creo que más que nada la historia nos muestra, está ahí el conocimiento, ¿no? Ya cada quien va aprendiendo, como decía usted con H, desde su visión, desde lo que le toca hacer y estudiar, ¿no? Bueno, yo también generalmente pregunto, sobre todo a personas que viven en situación de violencia, ¿no? ¿Cuál es su noción de dignidad, ¿no? Y así comienza una sesión, como Dios me da a entender, y mi primer aspecto es ese, preguntar. Alguien plantea, es que
mi padre me golpeaba, ahora estoy en una relación de pareja donde también me golpean, etcétera, ¿no? Y me quiere platicar más cosas, escucho y de repente pregunto, ¿no? ¿Y cómo es vivir en dignidad, ¿no? Para usted? ¿Qué es una vida digna, ¿no? Y la respuesta es casi unánime, ¿no? No saben. Y no están muy interesados en querer adquirir un proceso, ¿no? Incluso ha habido gente que me pregunta, ¿cómo? ¿Sí se puede vivir dignamente en este país, no? Por ejemplo. Es que pareciera que es hasta la dignidad. Vi una película, perdona que te interrumpa. No, pero para eso es. Sí, yo sé que para eso es. Sí. Porque pareciera que la dignidad y la higiene son burguesas, ¿no? Sí, o sea, el jodido, el pobre, tiene que aprender a vivir sacrificado y completamente deshumanizado, ¿no? Sí. Porque lo demás es lujo, ¿no? Así es, o sea, que pues tienes que comer, ¿no? O sea, ¿cuál dignidad, cuál honor? O sea, hay que comer. Eso es... Sí. Bueno, ya compartíamos un espacio donde trabajábamos y yo veía mucho eso. Claro. O sea, pues a mí no me importa, yo recuerdo mucho algo que yo creo que sí marcó algo antes y después de mi visión del mundo. Hay una clínica de atención pública y gratuita ahí, es la Sierra Sur de Oaxaca. Y entonces yo tenía gripa, y bueno, una gripita, ¿no? Medio picaba la nariz y corría enseguida porque no fuera a ser influenza, ¿no? Sí, una cosa grave según yo. Ajá. Entonces llego y de repente llega una señora caminando con un pañuelo aquí y le sale la enfermera y le pregunta ¿qué pasa, no? Y le dice, no, pues es que me caí y me quebré el brazo. Entonces se destapa la señora y trae una fractura expuesta. Y la ve la enfermera con asombro y le dice, no, madrecita, es que esto aquí no se lo puedo yo curar, eso tiene usted que irse a Oaxaca, la capital, para que la operen. Y dice, mira tú, y había un sol de Sierra de Oaxaca tremendo, y le dice, híjole, y pensar que me vine caminando 2 horas. A mí esa posibilidad me parecía ajena de la especie humana, ajena de la especie humana. O sea, no podría yo pensar que algo así pudiera estar pasando en mi país, ¿no? En el lugar en el que yo comía, en el que yo respiraba. No podía yo pensar que mis ojos podían ver a alguien que compartiera esa situación, ¿no? Claro, que pisáramos la misma tierra. Ajá. Y entonces, esto de la dignidad, ¿no? Que para nosotros es natural pensar en que, pues desde no tener dolor, ¿no? Vayámonos a cosas muy primitivas. Sí. No tener dolor, tener las uñas limpias o no tener una infección que sea visible hacia los demás. ¿No? Para nosotros es súper. Tan solo fuimos con un dermatólogo muy famoso aquí en Jalapa que tenía llenísimo, ¿no? Pues porque nos sale algo y vamos rápido, ¿no? También forma parte, me parece a mí, ¿no? De este constructo de la dignidad, ¿no? De cómo nos vemos. Pues por supuesto que no es inconcebible que eso exista, ¿no? Y me parece también que ahorita que hablas de cómo al otro le puede servir lo que yo digo, creo que esto es fundamental, preguntárselo uno cuando planea una investigación. ¿No? De hecho está en la Declaración de Helsinki, que bueno, eso es un tratado internacional sobre las cuestiones éticas, el principio de beneficencia. O sea, de verdad planteate de qué le va a servir al otro, que no nada más sea una fotografía que llegas y le tomas y ay, mira, tiene, a ver, ¿cuántos litros de sangre saca una mujer que está pariendo en su casa? ¿No? Y ya medimos los litros y ya, si se muere o no, ese es su problema, pero entonces, no, ¿de qué manera involucra esto en la realidad del otro? ¿No? Solo así adquiere sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, ahorita me hiciste recordar cuando estábamos preparando la licenciatura en Medicina Intercultural en la Universidad Intercultural de Michoacán, en el mundo purépecha. Y primero tuvimos una mesa de reflexión con médicos y médicas tradicionales, hueseros, parteras, etcétera, etcétera, ¿no? Fue muy cansado el proceso, pero muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque necesitábamos intérprete.
Y además, como toda lengua originaria, existen muchas variables. Entonces de repente venía el que hablaba purépecha de tal pueblo y teníamos nuestro intérprete y él decía, pues la neta yo no entiendo, ¿no? Tráiganse a otro. Bueno, ya tenían que ir la camioneta a traer, bueno, y ahí vamos anotando, ¿no? Y después vinieron los médicos y médicas, los especialistas, ¿no? Que convocamos de algunas partes del país para que también nos comentaran sus expectativas de lo que podría llevar una licenciatura con esas características. Y 1000 cosas nos llevaron a discutir y reflexionar sobre el estrés. A ver, ¿cuántas y cuántos aquí podemos asegurar que eso existe? El estrés. ¿Que el estrés existe? Ajá. Bueno, si existe, ¿alguien lo ha vivido en algún momento de su vida? Bueno, es que hay 3 formas de ver el estrés. Bueno, sé que estoy con gente con una formación que también cuestiona, al igual que yo. La pregunta es un poco más simple, ¿no? O sea, si ustedes fueran personas que no tuviesen la formación que tienen, ¿no? Y si yo les preguntara, ¿no? Si en algún momento se han sentido estresados o estresadas por algo en su historia de vida, ¿qué responderían? ¿Alguna vez han sentido estresadas? ¿Han tenido que tomar un té de tila para tranquilizarse? O agua, un trago, o salen a caminar porque han tenido estrés, ¿no? Ok, ¿sí? ¿La mayoría? Sí. Algunos no. Bueno, algunos no, y yo creo que habrá que escribir un libro al respecto. Yo sí me he sentido estresado y he tenido que tragar algunas cosas, ¿no? Chochos y demás cuestiones para más o menos sentirme funcional, ¿no? Lo confieso, hermanos y hermanas, esta mañana. Estaban hablando de eso, llevaban más de media hora disertando sobre los medicamentos que ya se han creado de última generación para intervenir personas que se estresan tanto que ya no son funcionales socialmente, bla, bla, bla. Y médicos y médicas, todos los que habíamos platicado de estos personajes estaban en primera fila, ¿no? Y hablaban en su idioma, se volteaban a ver, y yo detecté el asunto y dije, a ver, creo que no están entendiendo. Ya me acerqué, les dije, oigan, ¿está siendo bien traducido el proceso? ¿Sí están? No, sí entendemos, pero ¿qué es eso de estrés? Y me cayó el 20, ¿no? Dije, no, pues esto está difícil, ¿no? Quise tratar de parar el proceso. Los señores que pensaban que tenían el conocimiento científico y demás, en un momento, vamos a terminar nuestra disertación sobre el estrés y bla. Digo, no, miren, tranquilos porque hay una duda legítima acá y vamos a parar, ¿no? Ok, a ver, ¿no? Digo, bueno, lo que ustedes dicen que existe allá, aquí es un fantasma. ¿Sí? Eso no está. Y empezamos a reflexionar. En otro escenario ya entraron más personajes sobre un tema que hoy no voy a tocar tanto, pero sobre la invención de la enfermedad, ¿sí? Y la estrategia de poder que existe en el mundo para decirle a alguien que es sano o que tiene un malestar y el impacto en torno a eso, ¿no? Nos planteaban un ejemplo muy interesante de una persona que habían dicho que padecía de cáncer, y lo que planteaban ellos es que su corazón estaba enfermo. El cáncer lo tenía en el hígado, ¿no? Pero ellos no tienen la traducción para ello, ¿no? Entonces planteaban que su corazón está enfermo y por tal motivo había que suministrarle un tipo de alcohol para que él viviera sus últimos días lo más contento posible. Y es una ética completamente diferente a la necesidad de meterlo a quimioterapia. Entendemos esos dos mundos, ¿no? Cuando yo llegué a la casa de esa persona y me invitan porque yo quería hacer trabajo de campo y conocer cómo estaba viviendo su enfermedad, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y este señor por qué lo tienen aquí a la intemperie? Porque además él estaba metiéndole duro, ¿no? A un vinito de no sé qué,
que después yo tuve que, pues era la labor antropológica y tuve que acompañarlo, ¿no? O sea, dije, bueno, yo tengo que saber a qué sabe y cuál es el efecto, ¿no? Al tercer día ya me sentí un poco mal, pero los 2 primeros los aguanté, ¿no? Y entonces el señor con sus botanitas, su comidita y todo el rollo, ¿no? Estaba con su trago, muy lúcido, ¿no? Y yo, pues lo primero que se me ocurrió preguntarle cómo se siente, dice, viera usted, joven, que estoy muy en paz. Porque cuando yo estuve allá en la clínica, mi corazón se enfermó. O sea, ya le habían dicho que tenía cáncer y todo ese rollo, pero él no se sentía enfermo. Yo me enfermé cuando me fui a ese lugar donde todos están enfermos. Dice, los más enfermos son los que están vestidos de blanco. No sé, chico. Yo ahí, pero pues traigan otra botella, ¿no? Necesito aprender, ¿no? Y entonces, pero todavía tuve un momento de lucidez occidental. Y entonces me acerqué a mi alumna, que era el conecte con el abuelito, ¿no? Y le dije, oye, mija, ¿y sus medicamentos? Digo, porque ustedes dirán misa, pero el señor debe de seguir tomando sus medicamentos. Yo preocupado, pues, por salvarle la chingada vida, ¿no? O sea, y entonces ella se acerca, ¿no? Muy cariñosa y muy inteligente, ¿no? Y me dice, profe, se trata de vivir. ¿O usted cómo vive? Y otra vez me chingué, ¿no? Ya me siento, ¿no? Y mejor me pongo a aprender, ¿no? Que hay 2 proyectos éticos ahí, ¿sí? De cómo vivir, ¿no? Por poner otro ejemplo más, ¿no? Ninguno de los 2 es mejor. Funciona para cada escenario y para cada expectativa cultural, ¿no? Gente que requiere tomarse tantas cantidades de medicamentos para sentirse propio y funcional en un mundo porque alguien le dijo también que debe de hacerlo, ¿no? Y está convencido, y eso desde el planteamiento de la relatividad cultural puede ser, ¿no? El señor ese vivió más años de lo que ya le había dicho el oncólogo. ¿Y saben qué es lo más complejo? Que vivió feliz desde su experiencia. Y cuando le dolía, pues echaba un trago más fuerte, ¿no? Para dar lo mejor que pudiera, ¿no? Qué triste, dirán algunos, ¿no? Qué difícil, qué atrasado, ¿no? Como presumo ser científico social, pues yo no haré el juicio de valor, ¿no? ¿Perdón? No digo que qué congruente, ¿no? Sí para su experiencia de vida, ¿no? Y sí para lo que puede implicar, ¿no? Sí, ¿no? Como los que están en San José del Pacífico, en Oaxaca, que también a veces íbamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues te llevan al viaje, ¿no? En estos días, son preciosos, ¿no? Si alguien no ha ido, yo les recomiendo, ¿no? Que vayan con Don Señor, ¿no? Por ahí yo les daría bien. El Señor se avienta sus hongos y a ti también te invita, te pone 3 días en ayunas, ¿no? Y comienza a trabajarte, ¿no? Después te pierdes, si quieres, unas horas, días, dependiendo de tus ganas y lo que sea. Te confrontas contigo mismo y bueno, pues si eso se extiende en el país, la psicología va a acabar en una crisis compleja, ¿no? Es la broma del día, pero y lo que más me ha llamado la atención, perdón, antes de darle la palabra, es que veo ahí alemanes, daneses, vaya, ¿no? Porque su sistema y su ética no les está funcionando, ¿sí? Están en crisis, en circunstancias que llevan siglos prometiéndoles progreso, desarrollo, mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no pasa con todo el mundo. Hay gente que está cómoda con su cultura y se siente satisfecha con sus nociones de desarrollo, ¿no? Y porque además probablemente recibe o nació en el privilegio, ¿sí? Y eso pues no lo eligió, ahí está, nació y qué bueno, ¿no? Pero hay mucha gente que su seguro de vida y de salud no le cubre, por ejemplo, los aspectos emocionales. A mí me encanta el módulo de médico que hay en la UDG últimamente porque ahí están, hay 3 médicos, ¿no? Que son ya, porque se presentan como mis amigos, ¿no?
abren la puerta y lo primero que me dicen, buenos días, ¿cómo está? Y se paran un rato para tratar de averiguar cómo estoy. No puedo pasar más allá si no le digo cómo estoy. Bien, no en la onda de bien, paso ya rápido, no. Dígame usted cómo está, cómo se siente hoy. ¿Durmió bien? Y pues yo que soy tan sensible y cariñoso, como lo dije, pues yo digo, bueno, pues bésame, ¿no? O algo así. Porque ya a partir de eso comienzo a sentirme sano. Como diría mi abuela hace algunos ayeres, yo atravieso el país con tal de venir a ver al médico Limón, que en paz descanse, ¿no? Generalmente atendía briago, y por eso yo creo que genera una metodología muy humana, ¿no? Y entonces mi abuela encantada, ¿no? O sea, yo nada más escucho su nombre y me siento bien, ¿no? Yo ya no quise averiguar más aspectos erótico-afectivos porque era mi abuela y entonces su educación difería de la mía, pero qué interesante el cambio de ética, ¿no? Cuando el Seguro Social lo primero que te pregunta es tu referencia, ¿no? Tu número, ¿no? Tus letras, y nunca te ve a los ojos. ¿Qué tiene? Paracetamol, ¿no? Que es lo que de manera regular, ¿no? Entonces nos vamos volviendo desde este lado también académicos, administrativos, administramos los saberes, ¿no? Bueno, ¿quiere usted comentar algo? Más que nada es una pregunta. Queda claro, a mí me queda claro, no es descubrimiento, es algo que ya se venía viendo, que hay distintos códigos de ética, voy a llamar, quedó claro. La maestra fue en algún momento dado enjuiciada por el sindicato, y hasta le dijeron, es que no es ético. Yo diría o preguntaría, ¿no es ético porque iba usted a atacar un espacio de confort? Más que nada. ¿Sí? Y aquí también el doctor expuso, llegó la paciente con la fractura, la enfermera le dijo, ay madre, no te puedo hacer nada. La pregunta ahí sería, no podía hacer porque no tenía la manera de entablillar, no sabía hacer eso, fue instruida para hacer otras cosas. ¿Era ético lo que hizo o no? Si ella no tenía el conocimiento, es decir, pues a lo mejor hago algo más. Entonces aquí sería tal vez definir ahorita, así como le preguntaron a usted, espérame, ¿y qué cosa es el estrés? ¿Qué cosa es? ¿Y qué es la ética? Y en función de eso tal vez ver distintos campos y eso donde se aplica, cómo se aplica y para qué. Yo preguntaría, ¿y para qué me va a servir la ética? Bien. En un momento, ¿para qué me sirve? ¿Para ser feliz? Sí, yo agradezco la intervención, ¿no? En un momento pretendo exponer este aspecto. Yo quise tratar de que nos sensibilizáramos en los escenarios de las relatividades en el mundo, ¿no? Y lo que en algún momento he aprendido y que me sirvió para cuestionarme varias cosas de lo que implicaba el deber ser, por ejemplo, el profesional, esencialmente, ¿no? Y lo que uno mama en casa, ¿no? Lo que te dicen que además, según Bourdieu, es lo que más te determina en términos profesionales, lo que denominamos capital cultural. Es decir, la ética que regularmente aplicamos, así como nuestra moral y otros puntos más, es lo que te determinó o que te sugirió mamá y papá, o las ausencias de ellos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, yo llegué aquí a Jalapa pensando que el noviazgo era la antesala del matrimonio, por ejemplo. Ese era mi planteamiento ético, hasta que fui a tocarle la puerta a un cuate, ¿no? Y sale semidesnudo, ¿no? Y entonces observo que ahí estaba una compañera que era casada, y entonces mi mundo rosa se fracturó, ¿no? Así, y ahora, como ¿qué puedo creer, ¿no? Si además son buenas personas, son bien buena onda, son bien cariñosos, pero eso que están haciendo como que no está muy chido, ¿no? Engañan, ¿no? Y luego empecé a encontrar el escenario, fue la primera ocasión que escuché el poliamor, ¿no? No, es que nosotros somos poliamorosos.
pero tú estás casada. Sí, y desgraciadamente no me puedo casar con nadie más en este país, ¿no? Pero sí puedo amar a más personas. Y entonces los mitos del amor romántico que yo tenía en mi cabeza se fracturaron, así como, pero es que el amor es monógamo. Pues, no voy a diferir ni voy a discutir ese rollo esta mañana, porque a lo mejor algunos no han desayunado, ¿no? Pero qué necesidad de que nos vayamos ahí inquietos. Pero atendiendo a esto que usted dice, en investigación habla de una experiencia propia donde se ha desde su disciplina reflexionado cosas, ¿no? Pero en investigación hablamos de que la ética es fundamental para mediar el poder que podría tener el investigador. Dado que se asume que los equipos de investigación son socialmente bastante respetados y que la gente llega con una bata o en nombre de una institución y dice que quiero hacer tal cosa, podrías tener permiso de casi lo que tú quisieras, ¿no? Por ejemplo, y de lo que se trata es de regular esa relación de poder, donde permee el principio de beneficencia y no maleficencia en la maniobra de la investigación, es decir, que le haga bien a ellos y que para hacerles bien no tengas que sacrificar algo. Más o menos por ahí va la cuestión. Y estas otras connotaciones que dice él, que me parece que en algún momento podríamos discutirlas, que necesitan ser diferenciadas de la moralidad, ¿no? Sí. Que por supuesto no están separadas, ¿no? Pero por ejemplo él nos habla de algunas cuestiones que por supuesto podrían ser de una moralidad muy local, ¿no? De prácticas de costumbres, ¿no? De convencionalismos locales, que en la ética o en los procedimientos éticos sí se cuidan, sí están incluidos. Por ejemplo, en el Comité de Ética e Investigación tenemos la obligación de cuando se va a realizar un estudio que incluye, por ejemplo, a personas indígenas o a minorías, por cualquier circunstancia, alguien de ese núcleo los represente y venga a darnos su opinión acerca de cómo se sentiría alguien frente a un investigador que hace esa maniobra. Con eso que le van a preguntar qué creen ellos que puede, o sea, necesitamos esa visión de alguien que pertenezca al grupo, ¿no? Al respecto quisiera comentarles, realizamos una investigación, teníamos los resultados, y bueno, en algún momento dado esos resultados dijimos, hacia este lado no se entregan, y es porque era una urgencia para utilizarlos de otra manera, y consideramos que esa no es la finalidad de la investigación. ¿De qué disciplina? Económico-administrativa. Yo estoy aquí en el IESMA y en su momento lo hicimos y dijeron, a ver, no, ya se les salió. No, esta es una situación de corte académico que lo que busca es esto, pero para buscar unas posibles soluciones de tipo administrativo para mejorar. Pero aquí se van a ocupar para otra cosa. No. Otra de las cosas. Esa es una de las situaciones que sí hay que cuidar, más o menos así. Sí, por ejemplo, para implicaciones políticas o electorales. Digamos que era, pues políticas podría ser. Claro. No está. Lo que buscamos es otro beneficio. Claro. Sí. Pero no es eso, por eso esta parte el planteamiento de decir cuál es el objetivo de eso. Por ejemplo, yo no quisiera despertar como demasiada controversia, pero esta investigación que se hizo famosa en nuestro medio, donde fueron y les preguntaron que si los habían secuestrado alguna vez y luego o sea, yo tendría algunas dudas respecto al manejo ético del procedimiento y de la información. No invalido que sea una investigación científica, pero tendríamos que preguntarnos para qué y cómo fue el procedimiento y qué ganaron los que respondieron, ¿no? ¿Me ayudas con la otra diapositiva, porfa? Bueno, para tratar de efectuar la respuesta que no responderé, a partir de la intervención del compañero, ¿no?
Para iniciar, bueno, a mí me ha servido esto, comenzar a preguntarme esto para generar una ética personal. ¿Para qué investigo? ¿Desde dónde investigo? Seguir interrogándome el planteamiento de verdad con la cuestión de la realidad. Y algo que a mí me parece interesante, que es lo que también hemos estado ahorita reflexionando, ¿no? La ciencia como sistema de creencias. Y el pensar como acto político. Bueno, antes de irnos me gustaría escucharles para que investigamos. ¿Sí? Tengo un comentario antes de pasar a esta pregunta. Retomo a Orwell, del doctor Orwell, porque eso es admirable, porque nos habla de psicometría y cita novelas. Y Orwell menciona como esas formas en que se impone una sola visión. Puede ser la tortura, pero tiene otro ensayo muy bonito, Matar a un elefante, que dice, pero también es con el halago. Claro. Cuando le aplauden al policía para que mate a un elefante. Por ahí hay un literato mexicano que lo interpreta y dice, uno de los sobornos más peligrosos es el aplauso. No solo es este dinero, es el aplauso. Pensando un poco en estos ámbitos científicos, se da mucho esto, el halago. También mencionaba el doctor Francisco, de cómo cuidarse del halago, de que te dicen que la investigación va muy bien, está siguiendo todas las normas. Y creo que es en parte un acierto de este comité de ética que se ha dado voz a que presente el protocolo, porque bien se puede discutir entre todos los miembros que representan un sector de la investigación, pero esa discusión puede anular al propio investigador que se involucra en su pensar como acto político, como en su para qué investiga, ¿no? A veces se valora mucho, mira, cito la norma 1, 2, 3, que sí, etcétera, pero se descuida el acto político o el para qué investiga. ¿No? Creo que en ese sentido que quien investiga tenga esa oportunidad no solo de escribir qué norma sigue, sino de cómo se sigue como investigador, está respondiendo más a esa dimensión ética que a la ética normal. Gracias. De esos peligros de decir esta persona es muy rígida, sus métodos exactos, etcétera, que puede tener implicaciones éticas un poco desfavorables. Muchas gracias por lo que nos compartes. ¿Alguien más quisiera reflexionar o tratar de responder si es que lo quiere hacer? ¿Usted quería comentar algo? ¿Sí? Tengo una experiencia también en un proyecto de intervención para disminuir el acoso escolar. ¿El acoso sexual? Acoso escolar. Ajá. Bien. ¿Para qué se investiga? Bueno, se describe una problemática y se presentan las preguntas que van a ayudar a resolver esta problemática. Y lo interesante aquí es dar a conocer quiénes van a ser los beneficiarios. Y eso es convencer a quien va a dar los recursos económicos para trabajar. En nuestro caso, soy de la Universidad Veracruzana y la mayoría de aquí también tenemos, pues nos debemos a la sociedad veracruzana y tenemos que investigar sobre sus problemas y contribuir a resolver los problemas desde nuestra área. Para eso se investiga. Por ser una universidad que se debe a recursos públicos. Bien. Ok, gracias. ¿Algo más quieren comentar? También investigo personal para formar recursos humanos en investigación, para lograr lo que está en los planes de estudios de niveles educativos. Investigo para crear nuevas formas de enseñar. Y en términos personales, ¿qué le mueve? Investigar. O sea, a mí me gusta investigar, ¿no? Y servir a los demás. Aún con mis alumnos que los llevo a desarrollar habilidades en la investigación cualitativa, los llevo a que ellos mismos se conozcan. Y una de las preguntas es ¿quién soy? Y para eso los guío en la autobiografía y van a una reflexión. O sea, no nada más es de que ellos desarrollen esa habilidad de saber cómo se lleva a cabo una autobiografía, sino que ellos reflexionan sobre su vida, hacen una pausa en ellos y los llegan a saber quiénes son,
qué están haciendo, si van bien en sus metas o se tienen que regresar o tienen que perdonar, que es algo que he encontrado muy importante en las vidas, y que de ellos mismos, de una investigación de lo que ellos hacen, yo puedo investigar. Por ejemplo, de un artículo que me guié con mis alumnos todo el proceso, que se llama Entre risas y llantos se aprende a vivir, y que fue el resultado de lo que ellos hicieron, pero aún así yo les saqué provecho para investigar. Muchas gracias. Yo aprendí con Margarita Dalton en Oaxaca que la otredad no existe, aunque nosotros aseguremos que estamos investigando a las y los otros. Ella me sugiere que la otredad es la mismidad. Y precisamente volvemos al planteamiento primario. El otro es una invención de lo mío, ¿no? De mis miedos, sobre todo, ¿no? Y de lo que yo quisiera que también fuera. Y por eso mis interrogantes pueden ir modelando y sesgando entonces mi investigación, ¿no? Y eso es controversial, y también porque sé que está viniendo ya el momento del receso, quisiera ir como bajándole un poco a las interrogantes, pero eso me hizo mucho ruido cuando empecé a aprender esa situación, ¿no? Porque entonces cuando yo comencé a estudiar religión, por ejemplo, y averiguarlo en la voz de las y los demás, yo quería convencerles de que Dios no existía, por ejemplo, ¿no? Y fui dándome cuenta de que mis preguntas llevaban esa intención, ¿no? De que además no existía una religión que pudiera salvarte, por ejemplo, ¿no? Sí, me habían aprobado mi instrumento, sí, habían checado varias cuestiones cuando yo lo presento ante el comité pues, para que yo fuera a hacer trabajo de campo, ¿no? Hasta que voy precisamente con alguien que sabía aspectos de psicología y de mi persona, ¿no? Que comienza a detectar: Cristian, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde quieres llevar a esta gente, ¿no? Y entonces tuve que parar mi trabajo y darme unas mini vacaciones, ¿no? Y tratar de encontrarme, ¿no? Y dejé de preguntarle a los hombres y comencé a preguntarle a las mujeres. Y otro tipo de circunstancias, ¿no? Y mi posicionamiento ético en términos de investigación cambió tremendamente porque ellas comenzaban a sugerirme estrategias, ¿no? Y comencé a hacer la investigación más de ellas, ¿no? Y bueno, de alguna manera para ellas. Bueno, sobre esto quisiera alguien reflexionar. A mí me gustó mucho ese momento que comentaste. ¿Qué te mueve a investigar? ¿Qué te mueve a investigar? Y me hace recordar la primera maestría que estudié, de un área totalmente diferente a la de mi formación inicial, ¿sí? ¿no? En donde todos mis compañeros, por supuesto que tenían el perfil afín a la maestría, y la única que no era del perfil era yo. Cuando tuvimos que elegir un tema de investigación, recuerdo que la doctora nos dijo: busquen un tema que verdaderamente les apasione, no quieran resolver algo espectacular, porque a lo mejor se quedan en el camino, ¿no? Si eso espectacular es lo que realmente te mueve, pues lánzate. Pero si no te mueve, pues ni lo intentes, porque vas a requerir muchas horas, ¿no? Y mucha constancia y mucha dedicación. Y efectivamente, ¿no? El tema que yo elegí tenía que ver con mi hijo, ¿no? Y fui la primera en titularse de la maestría, y mis compañeros que tenían, pues digamos, mayores ventajas que yo, porque bueno, ellos ya sabían quién era el tal Piaget y el Vygotsky, que para mí eran, ¿qué novelas hay, no? Ajá. Muchos se quedaron en el camino, porque creo que no aterrizaron esa pregunta de qué te mueve a ti, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar con esto? Y qué tan verdaderamente importante es para ti ver una respuesta o una solución ante esta situación que tú detectas como importante para investigar.
Entonces, Sí. tiene que ver con quiénes somos. Es que ese es en el fondo el gran reto, ¿no? Y habemos personas que podemos tener 70, 80 años y todavía no nos respondemos la situación, ¿no? Ahora, hay también disciplinas que te sugieren más pensarte y tratar de autoconocerte, y otras que no tienen ese objetivo, y eso tampoco es malo, ¿no? No tiene una implicación moral, pero sí habría que pensar estrategias éticas. Hay gente que investiga porque hay beca, o porque llegaron cierta cantidad de recursos. Tenemos 4 millones de pesos y entonces los gobiernos, no voy a decir cuáles, ¿no? Pero un gobierno se le ocurre entonces averiguar cuál va a ser más la tendencia de votación, ¿no? Entonces, bueno, miren, aquí hacemos estudios sobre perros y gatos, pero ahorita hay 4 millones pues, para ver si va a ganar los morados o los naranjas, ¿no? ¿Quién quiere entrarle? Mi casa necesita un segundo piso, yo quiero impermeabilizar no sé qué, aquí tengo 8 tesistas, ¿no? Entonces, por arte de magia, nuestra ética se desdibuja y entonces presente, ¿no? Sucede, pasa y entonces muchas instituciones tienen que, algunas deciden moverse, ¿no? Y bueno, se presentan investigaciones sin alma, pero ahí están, ¿no? Y sirven para los fines de otras personas, ¿no? Eso existe, ¿sí? Y eso vale la pena reflexionarlo, ¿no? Adelante. Bueno, en mi caso particular yo he llegado a la conclusión, examinando mi manera, yo no soy un investigador. ¿Cómo se considera? Yo soy un metodólogo. Ok. Yo soy un metodólogo. O sea, no he encontrado, y dudo que vaya a encontrar una línea que realmente me satisfaga. Quizá, si quisiera yo tender a eso, debía haberme hecho investigador en estudios literarios, porque como bien notas disfruto mucho de literatura, en historia, pero no viéndola desde esta perspectiva formativa, hegemónica, sino de otras maneras, y no estar en lo que estoy. A mí realmente lo que me agrada es que dentro de una serie de reglas, sean del método cualitativo, cuantitativo, que las cosas estén más o menos bien en el sentido de que puedan contribuir a proporcionar respuesta a cierto problema o a cierta situación. Ejemplo, yo soy el maestro de Francisco, él hizo conmigo el doctorado. Bien. Y su investigación es una intervención con cuidadores primarios. Dije, padre, padrísimo, ¿no? Vino conmigo, platicamos, lo orienté, él hizo muchas cosas solo. La mayor parte de las hizo solo. Y dije, perfecto, esto está bien. Le llega una chica con un trabajo sobre psicología ambiental en los bachilleratos de Jalapa, de cómo contribuían para restaurar al estudiante. Perfecto, órale, vente. Igual metodólogo, conseguimos a gente que supiera del tema, es doctora, acaba de ganar su plaza, ahorita en la Facultad de Psicología. Me llega el tercer muchacho, ¿sabe qué? El autismo, quiero hacer una escala para tamizar a niños en las escuelas, en las estancias infantiles, para que desde ahí puedan ser detectados, ya saben quién es, detectados y atendidos. Perfecto, le entro. Claro. Pero para revisarlas, o sea, ninguno de los trabajos, ninguna de esas líneas me satisface realmente. O sea, no voy a hacer el D3 nunca, ese tampoco es mi desideratum, pero lo que siempre voy a decir es defina una línea, no la voy a definir. Además se siente estable y contento con ese escenario de trabajo que ha elegido, ¿no? Sí, porque me permite. Yo no respondí al primer ejercicio porque no sabía cómo hacerlo, pero yo soy una persona muy aislada, y cualquiera de mis compañeros va a poder decir eso, pero curiosamente me preocupa el otro, soy empático, me preocupan los demás, entonces los ayudo a que esto vaya más o menos bien y que ellos puedan contribuir a ayudar socialmente. Yo no lo puedo hacer, o sea, siento que hay un obstáculo para mí ahí, por mi manera de ser. Yo hubiera sido quizá también feliz con esto, pero soy feliz como hago las cosas.
me agrada y siento que más o menos ahí me inserto, y por eso es que voy mucho a la cuestión epistemológica, ética, porque realmente eso es lo que me gusta de la investigación y por eso la hago. Muy bien. Sí, quizás el punto esencial que yo planteo en un seminario de investigación es lanzarles la interrogante a manera de buscapiés, ¿no? De si somos lo que investigamos. ¿Sí? Pues para plantearnos el asunto romántico de que tengamos precisamente, ¿no? una cercanía, una relación de noviazgo con todo y sus asegúnes, ¿no? Con los temas, ¿no? Y podamos irlo soportando, ¿no? Hasta llegar al momento de presentar, por ejemplo, la defensa de la tesis y todo este rollo, ¿no? Si les parece, nos quedamos con esto un momento y nos vamos a un break para descansar un ratito. ¿Qué tiempo nos damos? 10, 15 minutos. 10 minutos más o menos. Oigan, si quieren pasar al baño en el edificio que está aquí enfrente, en la parte de arriba está. ¿Sale? Y aquí Las mochilas lo que traemos. lo pueden dejar aquí. En el que sigue o en el que sigue. Son dos edificios continuos que pueden